Prácticamente no hemos tenido costos de reparación en los robots, porque no somos muy agresivos con ellos. No usamos arena. Tenemos 4 robots Lely y ordeñamos aproximadamente 220 vacas en ellos. Seguimos una dieta seca con bajo contenido de calcio para las vacas secas. La dieta está compuesta básicamente por silo de maíz y paja. Entonces, cuando ingresan al establo de ordeño y ven un freestall, ya saben cómo utilizarlo. Cuando necesitamos inmovilizarlas por cualquier motivo, como tratamientos de salud, ellas saben cómo usar la cornadiza y cosas por el estilo. Y estos 2 sistemas de cornadizas son donde realizamos todos los tratamientos, diagnósticos de gestación y cosas por el estilo, porque es donde agrupamos a los animales. Así que se pueden ver las puertas aquí y otras allá atrás. Creamos un buen corral de separación. Podemos inmovilizarlas y examinarlas, ese tipo de cosas. ¿Ajustan la TMR para tratar de compensar eso? Sí, ajustamos. Y creo que esa ha sido nuestra dificultad, tratar de encontrar el punto óptimo. Porque otra cosa difícil con los robots es intentar equilibrar la TMR frente a los pellets. En este momento, retiramos un poco de energía para tratar de aumentar las visitas al robot. Pero con eso, creo que eliminamos demasiada energía, y por eso las vacas no están produciendo tanto. Vamos a volver a agregar más energía, pero esperamos no agregar demasiada como para perder visitas. Entonces realmente es un gran acto de equilibrio. ¿Y trabajan con almidón y algunas fuentes de fibra no forrajera como cascarilla de soja o algo así? Sí. En este momento, tenemos un poco de cascarilla de soja en la dieta, pero no lo suficiente como para realmente hacer una diferencia. Pero vamos a trabajar un poco más en eso. Utilizamos harina de soja, así que básicamente es silo de maíz, maíz húmedo, que para ser sincero creo que es parte de nuestro problema. No creo que un jato con robots y maíz húmedo sea la mejor combinación. Entonces estamos considerando tal vez el próximo año adoptar algo un poco diferente para tratar de reducir realmente esta gran carga energética que estamos recibiendo con el maíz húmedo. ¿Y cuánto están proporcionando en el robot entonces? Bueno, creo que proporcionamos un promedio de alrededor de 5,9 kilogramos de pellet a través del robot. ¿Y qué contiene el pellet? Es una mezcla. Tiene alguna fuente de proteína y alguna fuente de energía. ¿Un poco de almidón? Sí, tenemos almidón en el pellet. Entonces, ese almidón, al estar en pellet, probablemente se fermenta muy rápido. Sí, almidón de digestión muy rápida. Y además tenemos maíz húmedo, que también es un almidón de digestión rápida. Terminamos teniendo mucho de este tipo rápido. Yo aumentaría la cantidad de cascarilla de soja. Sí, para llenarlas un poco más. Bueno, la cascarilla de soja también tiene una buena cantidad de energía. Sí. Y no se fermentará tan rápidamente ni reducirá el pH ruminal como el almidón. También podrían considerar hacer eso en el pellet. Sí, agregar un poco más de cascarilla de soja en el pellet. Estoy de acuerdo. Sé que necesitamos usar cierta cantidad para ajustar la composición del pellet, porque de lo contrario, queda demasiado blando. Y la cascarilla de soja podría deshacerse. ¿Sí? Entonces este robot Lely aquí, el Juno, empuja la ración cada 1 hora y media, más o menos. Tiene un sensor que identifica dónde está la ración en el comedero y qué tan cerca necesita acercarse para empujarla de vuelta hacia las vacas. ¿Cuál es la tasa de rechazo que alimentan diariamente? Bueno, tratamos de... tenemos todas nuestras propias novillas aquí, así que algo como el 10% no es inusual para nosotros, porque alimentamos a las primíparas con eso. Si no tuviéramos las novillas aquí, probablemente sería una situación diferente. Pero sí. Descubrimos que las vacas con robots tienen un sistema de alimentación completamente diferente. Ellas básicamente establecen su propio ritmo. Descubrimos que debido al tamaño de nuestro carro mezclador, necesitamos hacer 2 mezclas. Y vimos que funciona un poco mejor esperar para hacer la segunda mezcla más tarde y obligarlas a acercarse nuevamente, comer un poco más y cosas por el estilo. Como no hay sala de ordeño, no existe ese horario forzado para comer, como cuando las vacas regresan del ordeño en la sala de ordeño. Así que tuvimos que hacer algunos ajustes y trabajar un poco en eso. Fue un poco complicado al principio, pero creo que ahora lo hemos resuelto un poco mejor. ¿Y qué tecnologías diferentes utilizan aquí? ¿Hay algo para el estrés térmico? Sí. Entonces, todos los collares que ves en las vacas aquí están conectados al sistema de la computadora y también funcionan junto con el sistema de los robots. Los datos que recopilamos incluyen información sobre la rumia. También recibimos todos los datos a través del robot. Recopilamos temperatura de la leche, producción de leche en kilogramos, además de información sobre el estrés térmico.
También tenemos datos similares a los de un podómetro. Los collares fueron un gran desafío de aprendizaje para nosotros, porque antes de esto no teníamos nada. Fue como una avalancha de información que creo fue un poco difícil de gestionar para nosotros. Necesitamos aprender a tomar esa información y convertirla en algo práctico para nuestro sistema. ¿Y sobre la reproducción, siguen algunas informaciones con los collares? Sí, absolutamente. Nos alejamos un poco de la IATF propiamente dicha y hacemos mucho más la inseminación basada en la información de los collares. Esa fue una buena adición cuando instalamos los robots también. Así que, sí. Estabas hablando sobre reproducción, no escuché bien. Sí, mencioné sobre reproducción. ¿Todavía hacen IATF? Hacemos un poco de IATF, pero le estaba diciendo que nos hemos alejado bastante de eso desde que instalamos los collares. Ahora hacemos mucho más en base a la información del podómetro. Estaba explicando que este probablemente fue uno de los mayores desafíos de aprendizaje al instalar los robots. Antes de eso no teníamos ningún sistema de collares o algo similar. Entonces, cuando pusimos estos collares, comenzamos a obtener datos de rumia, podómetro, prácticamente todo lo que puedas necesitar. El mayor desafío, desde el punto de vista de las personas, fue aprender. Ok, tengo toda esta información. ¿Qué hago con ella? ¿Cómo la utilizo de manera práctica y útil? Creo que ahora lo entendemos bastante bien. Diría que una de las cosas que más usamos es la rumia. ¿Para reproducción? ¿Para la salud? ¿Cosas así? Pero entre la rumia y el podómetro, cuando juntas toda esa información, puedes tener una buena idea de cuándo inseminar a la vaca. ¿Qué porcentaje de sus vacas inseminan de esta manera? Estamos con más del 60% de las inseminaciones basadas en la información de los collares. Nos tomó un poco llegar así en este punto, porque no estábamos completamente seguros, no teníamos mucha confianza en los podómetros, y el inseminador tampoco estaba muy cómodo. Pero una vez que realmente nos enfocamos en esos datos, comenzamos a inseminar un poco antes cuando identificamos un celo. Entonces, inicialmente colocamos a todas las vacas en un programa de IATF. Cuando ingresan, siguen ese programa, pero inseminamos antes de finalizar el cronograma del programa de IATF. Identificamos un celo más temprano e inseminamos en base a ese celo. Hemos tenido mucho éxito haciendo esto. Parece que ese primer celo es uno de los mejores para inseminar. Así, terminan preñándose un poco mejor. ¿Y cuántos días esperan antes de inseminar? Adelantamos un poco. Ahora estamos en 60 días. Antes estábamos en 70 días, pero lo adelantamos a 60. Descubrimos que es mejor inseminar estas vacas con robot un poco más temprano, porque parecen pasar por el ciclo un poco más rápido en los robots. Parece que nuestros picos de producción no duran tanto como nos gustaría. Creo que esa es una cuestión que todavía necesitamos entender mejor. Pero nos dimos cuenta de que al inseminar un poco antes, evitamos tener vacas que estaban cayendo mucho en la producción de leche al final de la lactancia. ¿Sus robots tienen la capacidad de proporcionar más de una mezcla de concentrado o solo una? No. Trabajamos solo con una mezcla de concentrado, sí. Sería bueno tener dos. He visto muchos lugares donde ponen algo diferente para los animales al final de la lactancia. Algo que no sea tan fuerte y no tenga todos los componentes energéticos, ¿sabes? Y sobre el establo, ¿sabes el tamaño? ¿Cuántas camas hay? No lo sé. Esa sería una pregunta para mi esposo. No hay problema, pero ¿hay aspersores? No. Esa es una de las grandes deficiencias de este establo. El control térmico. Y definitivamente lo sentimos con la llegada del verano. Nos afecta mucho. Entonces está en nuestra lista de prioridades para el próximo año. Seguramente instalaremos más ventiladores. Nos gustaría poner más ventiladores especialmente cerca de los robots, porque actualmente no tenemos ninguno allí. Creemos que eso podría ser un pequeño factor de desmotivación para las vacas. También hemos hablado sobre un sistema de aspersión o algo que pudiera ayudar. Cuando ordeñábamos en la sala de ordeño, teníamos control térmico en el corral de espera. Ese era nuestro sistema de control térmico. Pero aquí no tenemos nada, así que definitivamente está en nuestra lista de proyectos para la próxima primavera. ¿El establo tiene 64 metros de largo? ¿Eso es lo que querías saber? ¿Y cuál es la frecuencia de los ordeños? Sí, estamos con un promedio de 2,8 ordeños por día. Obviamente esto varía. Mis vacas en el final de la lactancia no van tanto. Tratamos de dejar que las vacas en el inicio de la lactancia se ordeñen casi tanto como quieran, hasta que alcancen entre 15 y 20 días de lactancia. Entonces, algunas de esas vacas llegan a 4 o 4,4 ordeños por día, pero en promedio estamos en 2,8 ordeños.
Sobre las camas en realidad usamos colchones. Tenemos 2 establos y el otro está lleno de novillas, con arena. Cuando decidimos instalar los robots, tuvimos que tomar una gran decisión sobre qué establo usar. Este tenía más sentido logísticamente, para poder canalizar la leche de regreso a la sala de leche y cosas por el estilo. Pero, hablando de establos con colchones, probablemente habría preferido arena. Los colchones quizás sean un poco más agresivos para las vacas. Creo que perdemos un poco de producción de leche por eso. Por otro lado, algo que ganamos con los robots es que la arena es muy agresiva para los robots y todas las piezas involucradas. Prácticamente no hemos tenido costos de reparación en los robots porque no usamos arena. Entonces creo que es una cuestión de equilibrio, ¿cierto? Hay ventajas y desventajas. En términos de confort para las vacas, definitivamente la arena es mejor. En este establo usamos colchones porque es lo que tenemos. Otra cosa que influye en esta decisión es el hecho de que nuestra laguna de estiércol está configurada solo para aserrín. La otra laguna está configurada para arena. Nuestra laguna de estiércol aquí no está revestida, por lo que no podemos usar arena porque no podemos retirarla. Esa es otra razón por la cual usamos los colchones aquí. Aplicamos cal en los colchones 2 veces al día. Cuando raspamos el piso 2 veces al día, esparcimos cal sobre los colchones para ayudar a controlar las bacterias. ¿Alguna vez han tenido un caso de síndrome de intestino hemorrágico? ¿Conocen el síndrome de intestino hemorrágico? Sí, pero no hemos tenido ningún caso aquí. Hicimos pruebas 1 o 2 veces, pero eso no ha sido una preocupación para nuestras vacas. ¿Utilizan Beef on Dairy o el cruce de vacas lecheras con toros de carne aquí o no? No mucho. Hicimos un poco de eso. En realidad solo lo usamos en vacas que tienen dificultades para preñarse o algo así. Pero de hecho, criamos todos nuestros terneros machos y tenemos otra granja donde criamos bovinos de carne. Descubrimos que, en nuestro sistema de producción de carne, el novillo Holstein se adapta mucho mejor. Entonces solo usamos inseminación convencional. ¿Y sobre la genética podrías hablar un poco? Sí. No tenemos un hato con genética muy avanzada. Algunas de las características que buscamos en nuestro hato están relacionadas con el uso de los robots. Entonces, el posicionamiento de los pezones, por ejemplo, garantizar que tengamos pezones adecuados para los robots es realmente importante. Fuera de eso, buscamos vacas más generales, un tipo más comercial de vaca. No nos enfocamos mucho en la genética aquí, pero en general tenemos vacas razonablemente buenas dentro de ese estándar. Y sobre el robot, tiene cámara, láser. ¿Cómo identifica los pezones? Sí, el brazo tiene un láser que identifica los pezones y hace la conexión. También hay cámaras encima de la vaca que muestran al robot dónde está. Así, si la vaca se mueve hacia adelante o hacia atrás, el brazo la seguirá en ese movimiento. Si quieren, podemos entrar en la sala de los robots y puedo mostrar un poco de lo que hacen allí dentro. Tuvimos que instalar una puerta y un sistema de bloqueo porque las vacas estaban dañando nuestras puertas. Entonces, lo que sucede es que en Michigan estamos obligados a cepillar los pezones 2 veces. El sistema tiene un desinfectante y realiza el cepillado de los pezones. Luego se retrae, se vuelve a desinfectar, regresa y realiza otro cepillado. Después de eso, realmente seca los pezones, soplando aire sobre ellos para secarlos antes de conectar las pezoneras. Finalmente usa el láser para identificar los pezones y conectar las vacas de esa manera. ¿Cuánto cuesta implementar este robot aquí? No recuerdo exactamente, pero los robots tienen un costo considerable. Lo que hicimos fue optar por un programa de leasing con opción de compra. Nos explicaron que estos robots son como un celular, ¿cierto? Después de algunos años, sale un modelo nuevo con tecnología mucho mejor. Con la opción de leasing con compra, al final del contrato, tenemos la posibilidad de actualizar a un nuevo robot. Decidimos seguir esa opción después de que algunos amigos nuestros lo hicieron. Ellos tuvieron los robots durante 8 años y cuando salió el nuevo modelo, les gustó mucho. Entonces, retiraron los antiguos e instalaron los nuevos. Ese fue el camino que elegimos. Es como un celular. Pagas el leasing y al final, cuando surge un modelo nuevo, puedes hacer el upgrade. Así que ese es básicamente nuestro programa. ¿Cuál es el secreto para los robots? ¿En qué hay que enfocarse para tener una buena producción de leche? Sí, los robots son complicados. La nutrición es realmente importante porque tienes el pellet y luego la PMR, que es la mezcla proporcionada en el comedero. Ajustar eso correctamente, con la cantidad ideal de proteína, almidón y energía, es realmente un desafío. Otra cosa que aprendimos al principio fue: dejen que las vacas sean vacas. Al principio,
Estábamos demasiado presentes en el establo. Buscábamos muchas vacas manualmente. Finalmente pensamos, vamos a dejar que las vacas hagan el trabajo. Vamos a ver qué pueden hacer. Cuanto menos estamos en el establo, mejor les va. Van mucho más al robot y son mucho más eficientes sin nuestra interferencia. Entonces, tratamos de resolver todo en algunas horas por la mañana y luego nos alejamos y dejamos que las vacas sean vacas. ¿Y este es un sistema guiado? No, es un sistema de flujo libre. Sí, las vacas vienen cuando quieren. Esta vaca, por ejemplo, no era su horario para el ordeño. El sistema de la computadora organiza todo en base a varios parámetros, como la curva de lactancia, la producción de leche y cosas así. El sistema determina cuándo pueden o no acceder al robot. El collar de la vaca detecta si está lista o no. Y cuando no lo está, es identificada por el sistema. La computadora nos muestra todo lo que está sucediendo aquí. Entonces, tenemos, por ejemplo, el número de la vaca, su lactancia, cuántos días lleva en lactancia, cuántos pellets está recibiendo y cuánto tiempo tarda en ser ordeñada. Además, el sistema nos muestra la producción de leche por cada pezón individual, lo cual es increíble. También desconecta las pezoneras de acuerdo con la producción de leche en cada cuarto de la ubre, lo que es muy bueno. Algo que hemos notado ahora que hemos tenido el sistema por algún tiempo es que las puntas de los pezones de las vacas están excepcionales. Quiero decir, se ven como el día en que parieron. Los pezones están fantásticos. Entonces esa es una gran ventaja aquí. Definitivamente no estamos sobreordeñando a las vacas. Estamos manteniendo a las vacas en el hato por mucho más tiempo. Una de las cosas que nos dijeron al principio fue que los pezones negros podrían ser un problema, porque el láser podría tener dificultad para detectarlos. Pero tenemos algunas vacas con pezones negros, y hasta ahora les ha ido muy bien. Estamos muy satisfechos con eso. También tenemos uno de esos cepillos rotativos aquí. Un amigo nos lo dio, y las vacas lo adoran. Ahora necesitamos comprar otro porque no tenemos uno en el otro establo. Siempre me siento mal cuando ponemos vacas allí. No tienen un cepillo. ¿Cómo funciona aquí? Entonces, básicamente, los robots hacen la limpieza y de vez en cuando descartamos leche de los robots o algo así. Toda esa leche descartada va a esta fosa aquí. También raspamos el piso del corral preparto y arrojamos los residuos en esta misma fosa. Es solo una fosa de retención que cada 4 meses necesitamos vaciar en el campo. Este establo solía ser un establo de ordeño. Ahora, usamos este establo para vacas secas alejadas del parto en un lado y las novillas están en el otro lado. Son novillas en edad reproductiva hasta novillas preñadas. Estas de aquí son todas vacas preñadas. ¿Y aquí no tienen los robots para empujar la dieta? Correcto. Aquí todavía hacemos eso manualmente con la mini cargadora. ¿Con qué frecuencia hacen eso? Probablemente solo 4 veces al día empujamos la ración aquí. Nos dijeron que el robot que empuja la ración podría en realidad venir hasta aquí y empujar la ración también. Así que es algo que vamos a evaluar en algún momento, porque eso realmente nos ahorraría tiempo, sin duda. ¿Notan la diferencia en la producción? Allá en el otro establo, sí. Aquí el crecimiento y cosas por el estilo podrían ser mejores. Creo que tendríamos un mejor crecimiento de las novillas si pudiéramos empujar la ración con más frecuencia. ¿Cuál es la dieta de las novillas de primer parto? Entonces, para las novillas de primer parto, usamos mucho de las sobras de las vacas. Todo lo que sobra allá en el otro establo, lo colocamos aquí. Luego, añadimos un poco de ensilado de heno, ensilado de maíz, un poco de paja y un suplemento mineral. Intentamos hacer un programa de reproducción precoz, pero sentimos que cuando parían no estaban suficientemente maduras y no producían la leche que queríamos. Así que retrasamos un poco el cronograma. Comenzamos la reproducción cuando tienen alrededor de 12 meses de edad. ¿En promedio tienen 13 meses o algo así? Sí, probablemente eso mismo. ¿Ustedes observan la altura o algo así al inseminar? Sí, solíamos hacerlo con más frecuencia en el establo antiguo. Llevábamos todas las novillas a otra granja antes de hacer estos cambios aquí. Allí teníamos marcas en algunas barras para indicar, si no estás a esta altura, no inseminar. Era básicamente eso. Hace tiempo que no lo hacemos, y probablemente deberíamos volver a hacerlo. Hoy tenemos un inseminador que viene y hace las inseminaciones por nosotros. Es muy bueno evaluando eso a ojo. Cuando usaban la altura como criterio, ¿cuál era el objetivo? Creo que trabajábamos con 127 a 132 centímetros, algo así. Sabemos que los 132 centímetros son lo ideal. Probablemente podríamos medir nuevamente y marcar eso.
Fue lo que hicimos en el establo antiguo. Medimos y colocamos algunas marcas. Solo que no lo hemos hecho desde que volvimos aquí. Cuando vinieron aquí, ¿decidieron que habían terminado con el trabajo de nutrición? De hecho, yo trabajé con nutrición. Mi esposo y yo somos los dueños de esta granja desde hace 12 años. Entonces, hice nuestra nutrición por un tiempo. Había pros y contras en eso. Sinceramente, en la sala de ordeño era mucho más fácil. Me gustaba mucho. Podíamos mantener 44,5 kilogramos de leche con 4 a 5% de grasa láctea. Era súper fácil y muy consistente. Después de que cambiamos a los robots, fue un juego completamente diferente. Simplemente ya no era tan fácil. Llaman mucho al nutricionista. Todo el tiempo. El otro día los llamé y los culpé. Cuando contratamos a Nate, le dije: Nate, probablemente seré la peor cliente que tendrás porque conozco muy bien la nutrición. Iba a estudiar en la universidad para trabajar con pollos. Ese era mi plan hasta que conocí a mi esposo, que tiene una granja lechera. Entonces cambiamos el enfoque a las vacas lecheras. Este establo solía ser el establo para las vacas recién paridas, y ahora lo estamos convirtiendo en un establo para las novillas destetadas. Entonces, todas nuestras novillas serán destetadas en los corrales individuales y luego vendrán a este establo, donde crecerán hasta alcanzar la edad reproductiva. Eso siempre es divertido. Sí, también colocamos algunas cornadizas aquí, para que aprendan a usar las cornadizas. ¿Podrías hablar un poco más sobre cómo eso ayuda en el otro establo cuando crecen? Claro. Siempre notamos que entrenar a estos animales más jóvenes para usar las cornadizas y los free stalls facilita mucho cuando crecen. Cuando alcanzan la edad reproductiva y luego hacen la transición al grupo de vacas en lactación, ya saben cómo usar estos sistemas. Entonces, cuando llegan al establo de ordeño y ven los free stalls, ya saben cómo utilizarlos, y cuando necesitamos inmovilizarlas para cualquier tratamiento de salud, ya saben usar las cornadizas. Por eso implementamos esto en este establo. Básicamente las entrenamos desde temprano. Sobre el ordeño robotizado, ¿cuántos días lleva adaptarse al sistema? La primera vez, recuerdo que fue un desastre. Comenzamos a empujar las vacas una semana antes de iniciar el ordeño en el robot, y eso fue, en realidad, una de las mejores recomendaciones que nos dio la empresa. Dejamos el robot abierto y lo que hicimos fue simplemente empujar las vacas para que pasaran por el sistema, sin ser ordeñadas ni tocadas. Eso las acostumbró mucho al ambiente del robot, el olor, la apariencia, antes de que algo las tocara o las ordeñara. Hicimos eso durante una semana y en la semana siguiente comenzamos a ordeñarlas en los robots. Eso fue relativamente tranquilo. No necesitamos empujar tanto las vacas después. Comenzaron a entrar al sistema solas para ser ordeñadas. Sin embargo, tuvimos un número considerable de vacas que necesitaban ser buscadas durante aproximadamente 3 meses después de la introducción de los robots. Las vacas más viejas simplemente no se adaptan. Todavía tenemos algunas vacas más viejas que, honestamente, nunca se acostumbraron. Siguen siendo vacas de 2 ordeños por día porque no les gustan los robots. Pero las vacas jóvenes que ingresan al sistema no necesitas ni tocarlas. Pasan directamente por el robot, son ordeñadas solas, sin necesidad de ir a buscarlas. Fue un gran proceso de aprendizaje para nosotros y para ellas. Cometimos el error de comenzar en enero, el período más frío del año. Pasamos semanas enteras, 24 horas al día, empujando vacas. Teníamos turnos de personas haciendo eso. Fueron unos meses bastante difíciles. Estas primíparas ya están recibiendo TMR desde hace algún tiempo. Pero cuando las movemos de un establo a otro, ponemos este alimento sobre la TMR para estimular el consumo. Trato de no iniciar la TMR antes de los 6 meses. Ese es mi objetivo. ¿Alguna vez intentaron iniciar antes? Hice estudios con terneras y logré que comieran TMR a las 12 semanas. ¿En serio? ¿Y hubo algún problema? Ningún problema. Nuestras terneras terminan perdiendo rendimiento tan pronto como comenzamos con la TMR. Yo logré una ganancia de peso más rápida de lo que quería, con la TMR a partir de las 12 semanas. Probablemente deberíamos intentar adelantar eso, especialmente en este nuevo establo. Tal vez podamos obtener resultados diferentes en comparación con el establo antiguo. En el establo antiguo hacíamos muchos cambios al mismo tiempo. Pasaban de un establo con cama compactada, pen pack, a un establo con free stalls, y al mismo tiempo intentábamos introducir la TMR. Creo que fue demasiada información para ellas de una sola vez. Ahora en este establo, donde la transición es mucho más suave, probablemente podríamos hacerlo sin problemas.
Cuando hicimos eso, comenzamos a las 9 semanas. Empezamos a proporcionar una TMR con un poco de concentrado y alrededor de las 12 semanas, la TMR era el único alimento que consumían. De 12 a 24 semanas, tenía 3 grupos diferentes. Estoy tratando de recordar el estudio ahora. Las terneras del grupo de mejor desempeño, entre 12 y 24 semanas, estaban ganando 1,13 kilogramos por día con la TMR, así que es posible hacerlo todo con la TMR. Ese es un proyecto para Neite. Eso fue lo que escuché. También hacemos bastante cultivo comercial, así que ahora tenemos 3 partes diferentes en la operación. Obviamente, tenemos la parte lechera. Cultivamos alrededor de 809 hectáreas de cultivos comerciales y además tenemos el sector de producción de carne. Esta era la granja de la familia de mi esposo. Me uní a la familia cuando nos casamos, pero creo que somos la 4ª generación trabajando en esta granja. Necesito reírme un poco. El señor que es dueño de la otra granja donde criamos los machos castrados solía viajar al extranjero. Creo que iba a ir a Australia y otros lugares para ayudar a los granjeros lecheros a establecerse. Es un tipo interesante, pero decidió retirarse de ese trabajo. Dijo: «Ya tuve suficiente de eso. Quiero quedarme en casa. Necesito un proyecto». Le pregunté: «Ok, ¿qué estás pensando?». Él dijo: «Creo que quiero criar gallinas ponedoras». Le respondí: «Ok». Ahora tiene hasta 600 gallinas ponedoras. Tiene una operación completa de producción de huevos. Tiene una lavadora de huevos. Entrega los huevos. Es un proyecto completo. Es una operación interesante. Aquí tenemos 2 silos tipo búnker para ensilado de heno y otro silo para ensilado de maíz. Tenemos mucho más ensilado de maíz del que realmente necesitamos. Aún no hemos descubierto cómo ajustar eso, pero llegaremos allí. También almacenamos paja para nuestra ración preparto. Mantenemos harina de soja y luego nuestra mezcla. Definitivamente, es un sistema tradicional. Tiene ventajas y desventajas. Tenemos algunas dificultades, especialmente en los bordes del silo, en la parte trasera. Ya sabes cómo es. Tenemos ensilados en búnkers de arcilla. Entonces hay problemas de infiltración y lixiviación. Hemos hablado sobre cubrir los lados, pero aún no lo hemos hecho. ¿Quieres decir poner un techo encima? No, usar plástico para cubrir los lados. ¿Plástico que baje por los lados? Sí, cubriendo los lados, pero aún no lo hemos hecho. Ignora las placas. Creo que tiene harina de soja aquí y la mezcla en el otro, si no recuerdo mal. Tenemos una picadora en la empacadora, entonces el material sale un poco picado por eso. Pero lo colocamos directamente en nuestro mezclador, de todos modos, y dejamos que el mezclador funcione un poco más. Parece funcionar bien. Estoy seguro de que gastamos más cuchillas del mezclador de lo necesario, pero todavía es mejor que tener una trituradora de paja separada. ¿Y las vacas lo comen junto con todo lo demás? Sí. Ponemos esto principalmente en nuestra ración preparto. No analizamos mucho las vacas en preparto. Hacemos una dieta seca baja en calcio para ellas, que consiste básicamente en ensilado de maíz y paja cuando entran en la fase de preparto. Es donde se usa la mayor parte de este material. ¿Y no dejan la paja a un lado? No mucho, no. Cuando procesamos la paja junto con el ensilado de maíz, parece que se procesa muy bien. Creo que el área donde tenemos más trabajo por hacer en la granja es crear un sistema mejor aquí. Tenemos un comedero tipo H muy antiguo. Con el techo sobre él, todavía alimentamos a las vacas allí. Un sistema diferente aquí sería mucho más eficiente para nosotros. Y creo, mejor para las vacas. Este es el lugar donde todavía tenemos problemas con los partos, porque no tenemos una cama compactada. A veces las vacas paren de noche y cosas así. Esa es nuestra mayor área de mejora. Este es el corral de vacas en preparto. Normalmente no tenemos tantas vacas en preparto, pero estamos esperando muchos más partos de lo normal este mes. Por eso está mucho más lleno de lo habitual. Las vacas se alimentan en el comedero H, circulan por aquí, tienen camas de arena en el fondo, y en esta otra parte del establo están los corrales de parto. Puedo mostrar eso también. Hay todo un sistema de puertas aquí donde podemos montar corrales. Ponemos las vacas en estos corrales cuando están listas para el parto. Tenemos un ternero allí ahora. Creo que está casi listo para ser transferido a los corrales individuales. Pero mantenemos a las vacas en estos corrales para que puedan parir.